Episodio 48, estabilizador de deformación. Aunque ponga aquí 47, es 48. Vale, esto es una herramienta muy útil, muy popular y muy potente. Porque cuando no hemos utilizado un estabilizador tipo Flycam o trípode o un gimbal o alguna cosa así y hemos utilizado la mano directamente, a veces los vídeos pues están un poquito movidos, un poquito shaky, un poquito poco profesionales, ¿no? Entonces, en After Effects y en Premiere tenemos el estabilizador de deformación, que es una herramienta muy potente. Así que vamos a ver un poquito sobre ella. La tenemos en los dos programas. Entonces, vamos a ver dos casos. Uno de un vídeo en el trípode, pero que hacía mucho viento y se movía, y otro de vídeo con cámara en mano, que lo tenéis en la carpeta de ejercicios, la carpeta de episodio 48, estabilizador de deformación. Entonces, vamos a ver primero. Vamos a crearla aquí, la secuencia, eso es. Entonces, fijaos, no se nota mucho, pero hay movimiento, sí se nota. Entonces, esto es muy fácilmente arreglable con este efecto que os decía. Entonces, seleccionamos el clip directamente y vamos a animación y vamos a seleccionar estabilizador de deformación VFX, Visual Effects, y aparece aquí en controles de efecto pues el estabilizador y directamente comienza a analizar. Entonces, antes de dejar que analice y ver el resultado, si es un clip que es muy movido porque está con la cámara en mano y sabemos que va a costar analizarlo, directamente podemos ir aquí a avanzadas antes de que analice todo y le decimos análisis detallado. Entonces el proceso va a ser más largo, pero va a ser mucho más al detalle y va a funcionar mucho mejor. Entonces ya de entrada, si sabemos que va a ser un proceso complicado, podemos darle ahí. En este caso, como es una cámara en trípode, no es tan complicado, así que podemos quitarlo. Y empieza de cero otra vez. Vale, empezamos de arriba a abajo. Estabilización. Resultado. ¿Cómo queremos que sea el resultado? Movimiento suave, suavizar movimiento, es decir, que haya movimiento pero que sea suave, o sin movimiento. Por ejemplo, en este caso, que es con una cámara en el trípode, queremos que sea sin movimiento, entonces estará completamente quieto. Por tanto, la suavidad pues no nos deja cambiarla porque va a ser solo sin movimiento. Después, ¿qué método queremos que utilice? Modificando solo la posición, modificando la posición, escala y rotación, perspectiva o deformación de subespacio. Por defecto la que está es deformación de subespacio, porque hay veces que en algunos fotogramas modifica, deforma la imagen, por eso estabilizador de deformación, para que parezca que se mueve menos. Entonces esto funcionará, depende del caso, hay que probar. Si es un movimiento muy exagerado, pues no nos funcionará. En este caso yo creo que sí que va a funcionar. Y después los bordes, pues si queremos directamente que solo estabilice y que no haga nada más, lo más común es que cuando mueva y cuando cambie la posición, pues se va a ver como zonas negras. Ahora lo vamos a ver cuando termine de analizar. Esperamos un poquito, venga. Ahora está estabilizando, estabilización. De hecho, no lo he comentado, ponía analizando en segundo plano, es decir, el estabilizador funciona en segundo plano. Eso quiere decir que podemos seguir editando y no hace falta que esperemos, si no queremos. Vale, ya lo tenemos. Entonces, fijaos, como hay movimiento, se ven bordes y además se está moviendo. Fijaos, es poquito porque es como una vibración más que un movimiento, pero fijaos, se mueve, ¿no? Se nota. Entonces, en general, en la pestaña de bordes no queremos solo estabilizar, sino la opción que teníamos antes, estabilizar, recortar, escala automática, es lo que queremos. Y si queremos que solo estabilice y hacerlo manualmente, podemos subir la escala adicionalmente. De hecho, fijaos, cuando lo hace automáticamente, según el movimiento que tengamos que estabilizar, la escala automática cambiará. Aquí ha tenido que aumentar la escala de 100 a 103,2%. Es decir, no ha aumentado muchísimo la escala, el tamaño del vídeo, para que no se vean los bordes y el movimiento. Pero si tenemos que estabilizar y sube más de 120%, 125%, en general eso va a quedar bastante mal porque se va a ver ya pérdida de resolución, va a quedar muy poco definido. Entonces, en general, 110, 115 está bien. Menos también está bien. En este caso, como es un caso sencillo, fijaos. No se nota nada el movimiento, está completamente quieto. Y eso que había mucho viento y se notaba, pero el resultado es bueno. Vale, vamos al otro caso, que sería composición nueva, clic. Proyecto, aquí está, con un movimiento de cámara en mano. Entonces fijaos, le voy a dar al play simplemente para que veáis. Con un gran angular yo hice un giro, un paneo, pero con la cámara en mano, entonces pues no queda muy profesional, no queda un movimiento muy suave. Entonces esto se puede mejorar, vamos a hacerlo. Y hacemos lo mismo, vamos a ir aquí, animación, estabilizador de deformación, VFX, y empieza a estabilizar. De hecho podemos darle directamente que empiece con análisis detallado, porque este va a ser un poco más complejo. Vale, para no tener que esperar mucho, ya lo he hecho, así que voy a darle a cancelar y lo tengo aquí. Fijaos. Entonces, fijaos. El resultado, mucho mejor, ¿no? Queda mucho más profesional, mucho más suave, mucho más estabilizado. Y de todas maneras, podemos jugar con esto. Por ejemplo, si ha habido mucha deformación en la estabilización, porque era muchísimo movimiento, pues a lo mejor tenemos que contentarnos con un poquito menos de suavidad. Porque fijaos, aquí
como no es un plano en trípode, no podemos dar sin movimiento, hemos de suavizar movimiento. Y entonces, por tanto, podemos jugar con la suavidad. Aquí, por defecto, está al 50%. Pero como os decía, si es un movimiento muy brusco, de cámara en mano, a lo mejor no podemos darle al 50% y tenemos que darle a 10%, por ejemplo, para que estabilice menos, pero quede más natural. Es decir, que mejore un poco. Y después también podemos jugar con esto, que modifique solo la posición, escala, rotación, perspectiva o deformación de subespacio. En este caso en concreto queda bastante bien, fijaos. Yo estoy contento con cómo queda y se nota bastante poquito que fue con la cámara en la mano. Y hemos tenido que aumentar solo la escala un 105,6%, o sea que no es mucho. También hay que tener en cuenta que este clip lo grabé con la Sony A7R y con el 14 mm, es decir, un super angular, un ultra angular. Entonces, cuanto más angular es el objetivo que utilizamos, pues mucho menos se nota el movimiento, entonces mucho más fácil es estabilizar. De hecho, yo esto lo tengo en cuenta. Cuando sé que no tengo trípode y quiero hacer un movimiento que sea más o menos suave, utilizo un objetivo cuanto más angular posible, mejor. Y así sé que luego la estabilización va a ser mucho menos complicada en After Effects o en Premiere. Así que con eso terminamos episodio 48, estabilizador de deformación.